La encontraron al amanecer, acurrucada contra la pared de la iglesia, con los labios azulados y las manos aferradas a un rosario que ya no podía sentir. Tenía 78 años y había pasado la noche más fría del invierno a la intemperie, expulsada de su propia casa por los mismos hijos que había criado con sacrificio durante décadas. «Ya no sirves para nada», le habían dicho antes de cerrarle la puerta en la cara, antes de dejarla sola en la oscuridad, con una manta raída y el peso de un amor que nunca fue correspondido. La anciana no lloró cuando la echaron. Simplemente caminó hacia la noche, arrastrando los pies sobre la escarcha, como quien acepta una sentencia que no merece, pero que ya no tiene fuerzas para apelar. Si satisfecho con lo que acabas de escuchar, te invito a dejar tu like y quedarte hasta el final. Porque lo que aquellos hijos no sabían mientras cerraban la puerta y subían la calefacción, lo que no podían imaginar mientras dormían calientes en la casa que ella les había dado, era que algunas verdades permanecen ocultas solo hasta que el silencio se vuelve insoportable, y que aquella madre abandonada en el frío llevaba consigo secretos que muy pronto cambiarían todo lo que ellos creían saber sobre su propia historia. La casa donde doña Carmen había vivido los últimos 15 años era una construcción de bloques de cemento sin revocar, con un techo de lámina que resonaba como tambor cuando llovía y ventanas que nunca habían conocido el lujo de cristales dobles. Se ubicaba en un barrio periférico de la ciudad, uno de esos lugares donde las calles no tienen nombre oficial y los autobuses pasan solo 2 veces al día, donde los perros callejeros conocen a cada vecino y las tiendas fían hasta fin de mes, porque de otra manera nadie podría comer. No era un hogar construido con amor, sino con necesidad, levantado ladrillo a ladrillo durante años de trabajo agotador, y aunque Carmen había aportado cada centavo de su pensión para mantenerlo, su nombre nunca había aparecido en ningún documento de propiedad. El invierno en aquella región no era el más cruel del país, pero para quienes vivían en casas mal aisladas y con calefacción escasa, cada grado bajo cero se sentía como una amenaza personal. Las noches de enero traían heladas que cubrían los charcos de escarcha brillante y que se colaban por cada rendija, por cada grieta mal sellada, por cada hueco donde el viento encontraba entrada. Los vecinos más afortunados tenían estufas de gas que encendían con moderación para que el cilindro durara todo el mes. Pero muchos otros se conformaban con capas de mantas y el calor de los cuerpos apiñados en habitaciones pequeñas. Morir de frío no era una metáfora en aquel barrio, sino una posibilidad real que cada invierno se cobraba alguna víctima entre los más vulnerables. La economía del hogar dependía de un equilibrio precario entre la pensión de Carmen, el sueldo irregular de su hijo Marcos y los trabajos ocasionales que conseguía su hija Patricia limpiando casas ajenas. Nunca había suficiente dinero para todo lo que se necesitaba, y las decisiones sobre qué pagar y qué postergar se tomaban en conversaciones tensas donde cada peso era objeto de disputa. La comida se estiraba con agua y creatividad, la electricidad se usaba con tacañería casi religiosa, y cualquier gasto imprevisto podía desbalancear el frágil sistema que mantenía a la familia funcionando. En ese contexto de escasez permanente, cada boca que alimentar era también una cuenta que alguien tenía que pagar, y Carmen había comenzado a sentir, sin que nadie se lo dijera directamente, que su boca era la que menos justificación tenía. El clima emocional dentro de la casa había ido deteriorándose con la lentitud de una enfermedad crónica. No hubo un momento específico en que el respeto se convirtió en tolerancia y la tolerancia en fastidio, pero Carmen podía rastrear la progresión si se esforzaba en recordar. Primero fueron los suspiros cuando ella hablaba. Luego las respuestas cortantes que no admitían conversación, después los silencios prolongados que la hacían sentir invisible. Sus hijos ya no le preguntaban cómo había dormido ni le contaban sobre sus días.
Ya no la incluían en las decisiones familiares ni la consultaban sobre nada. Se había convertido en un mueble que ocupaba espacio, un objeto que había que rodear, pero con el que nadie interactuaba, a menos que fuera estrictamente necesario. Carmen ocupaba la habitación más pequeña de la casa, un cuarto que originalmente había sido despensa y que apenas cabía una cama individual y una silla donde acomodaba su ropa doblada. La ventana daba a un muro de cemento que bloqueaba toda luz natural, así que incluso durante el día necesitaba encender el foco para ver, lo cual generaba comentarios ácidos sobre el desperdicio de electricidad. El frío se concentraba en aquella habitación como si supiera que allí vivía alguien a quien nadie protegería, y las mantas que Carmen acumulaba nunca parecían suficientes para combatir la helada que se filtraba por todos lados. Pasaba cada vez más tiempo encerrada allí, no por elección, sino por la certeza de que su presencia en los espacios comunes solo generaba incomodidad. Los vecinos del barrio conocían la situación, pero habían aprendido a no intervenir en asuntos familiares. De vez en cuando, alguna mujer mayor saludaba a Carmen con una sonrisa compasiva cuando la veía salir a comprar pan, y algún hombre asentía con la cabeza en un gesto de reconocimiento silencioso, pero nadie preguntaba cómo la trataban en su casa, nadie ofrecía ayuda concreta, nadie se atrevía a cruzar la línea invisible que separaba la preocupación de la intromisión. En aquel barrio donde todos sabían todo de todos, existía un pacto tácito de no involucrarse en los problemas ajenos, porque cada familia tenía suficientes problemas propios como para cargar también con los del vecino. El invierno de aquel año había llegado más temprano y más duro que los anteriores. Desde noviembre, las temperaturas habían comenzado a descender. Y para enero, el frío era tan intenso que las tuberías expuestas amanecían congeladas, y los niños iban a la escuela con 3 capas de ropa que apenas los protegían. Los noticieros hablaban de récords históricos de bajas temperaturas, de alertas meteorológicas, de refugios habilitados para personas en situación de calle. Pero dentro de la casa de Carmen, nadie parecía preocuparse por cómo el frío la afectaba a ella, por cómo sus huesos viejos protestaban con cada ráfaga de viento, por cómo cada mañana le costaba más levantarse de una cama que nunca lograba calentarse del todo. El invierno estaba afuera, pero también estaba adentro, instalado en el corazón de una familia que había olvidado lo que significaba cuidarse entre sí. Doña Carmen había cumplido 78 años en un silencio que nadie rompió con felicitaciones. Era una mujer pequeña, encorvada por décadas de trabajo físico que le habían cobrado su precio en cada vértebra, con manos nudosas que todavía recordaban el movimiento de lavar ropa ajena, planchar camisas, fregar pisos de casas donde nunca fue más que una empleada invisible. Su rostro estaba surcado por arrugas que contaban historias de preocupaciones nocturnas, de comidas saltadas para que sus hijos comieran, de lágrimas derramadas en soledad cuando el dinero no alcanzaba y el futuro parecía un muro sin puertas. Había sido hermosa en su juventud, según las pocas fotografías que conservaba, pero la belleza se había ido gastando igual que todo lo demás, dejando solo los huesos de una estructura que alguna vez sostuvo sueños. La historia de Carmen era la historia de millones de mujeres que criaron hijos solas en un mundo que no estaba diseñado para ellas. Su esposo había muerto cuando Marcos tenía 10 años y Patricia 8, dejándola sin pensión, sin ahorros, sin más herencia que una casa a medio construir y 2 bocas que alimentar. Desde entonces, Carmen había trabajado en todo lo que encontraba, limpiando casas, vendiendo comida en la calle, cosiendo ajeno hasta que la vista comenzó a fallarle. Cada peso que ganaba iba directo a sus hijos, a su educación, a su ropa, a las pequeñas cosas que los hacían sentir menos pobres que sus vecinos. Ella misma había usado los mismos zapatos durante años. Había remendado su ropa hasta que los remiendos tenían remiendos.
Había aprendido a ignorar el hambre con la práctica de quien la conoce demasiado bien. Marcos, el hijo mayor, tenía ahora 52 años y el resentimiento grabado en cada línea de su rostro. Era un hombre corpulento que había heredado la estatura de su padre, pero ninguna de sus virtudes, con una calvicie prematura que intentaba disimular, peinando hacia adelante los pocos cabellos que le quedaban. Trabajaba como chofer de un camión de reparto, un empleo que lo mantenía fuera de casa la mayor parte del día y que usaba como excusa para no involucrarse en nada doméstico. Cuando estaba presente, su presencia llenaba el espacio con una irritabilidad constante, como si el mundo le debiera algo que nunca había recibido. Miraba a su madre con una mezcla de fastidio y desprecio que ya ni siquiera se molestaba en disimular, culpándola en silencio por una infancia de carencias que ella había tratado desesperadamente de compensar. Patricia, la hija menor, tenía 48 años y una dureza en la mirada que contradecía los rasgos suaves que había heredado de su madre. Se había casado joven con un hombre que resultó ser peor que la soledad, y después de un divorcio amargo, había vuelto a la casa materna arrastrando consigo una amargura que nunca se disipó. No tenía hijos propios, lo cual era motivo de un dolor secreto que transformaba en crueldad hacia quienes la rodeaban. Trataba a su madre con una impaciencia que rayaba en la hostilidad, corrigiéndola constantemente, criticando su forma de hacer las cosas, recordándole con cada gesto que su presencia era tolerada, pero no deseada. Si Marcos expresaba su desprecio con indiferencia, Patricia lo expresaba con una atención negativa que era quizás más dolorosa. La dinámica entre los hermanos se basaba en una alianza implícita contra la única persona que no podía defenderse. Cuando discutían sobre dinero, que era casi siempre, inevitablemente llegaban a la misma conclusión. La pensión de su madre no alcanzaba para cubrir los gastos que generaba. Su presencia ocupaba espacio que podría usarse mejor. Su existencia era un lastre que arrastraban por obligación y no por afecto. Estas conversaciones ocurrían a veces frente a Carmen, como si ella fuera sorda o como si sus sentimientos no importaran lo suficiente para justificar la discreción. Ella escuchaba sin responder, bajando la cabeza sobre el plato de comida que ya no tenía apetito para terminar, preguntándose en qué momento los niños que había criado con tanto amor se habían convertido en estos extraños que la miraban como un problema por resolver. Los vecinos más cercanos tenían opiniones sobre la familia que compartían solo entre ellos, en conversaciones susurradas junto a los tendederos o en las filas de la tienda. Doña Esperanza, la anciana que vivía en la casa de enfrente, había comentado más de una vez que los hijos de Carmen eran unos desagradecidos que no merecían a la madre que tenían. Don Jacinto, el jubilado que pasaba las tardes sentado en su portal, sacudía la cabeza cada vez que escuchaba los gritos que salían de aquella casa, pero ninguno intervenía, ninguno se ofrecía a ayudar, ninguno cruzaba la calle para preguntar si Carmen estaba bien. La solidaridad del barrio tenía límites claros, y meterse en asuntos de familia estaba más allá de esos límites. La única presencia que todavía trataba a Carmen con algo parecido a la bondad era Lupita, la niña de 10 años que vivía en la casa contigua. A veces, cuando nadie la veía, se asomaba por la cerca para conversar con la anciana, preguntándole sobre los tiempos de antes, sobre cómo era el barrio cuando ella llegó, sobre las historias que Carmen guardaba en su memoria. La anciana atesoraba esas conversaciones como pequeños regalos, momentos de luz en días que se habían vuelto uniformemente grises. Lupita no sabía que era la única persona que hacía sonreír a doña Carmen. No entendía la importancia de su presencia inocente, pero cada vez que aparecía junto a la cerca, los ojos de la anciana recuperaban brevemente un brillo que el resto del tiempo permanecía apagado. Todo comenzó con una factura de electricidad que llegó más alta de lo esperado.
Marcos la encontró en el buzón una tarde de enero y entró a la casa agitando el papel como si fuera una prueba de un crimen imperdonable. Su voz resonó por las habitaciones mientras gritaba que era imposible seguir así, que alguien estaba gastando más de lo que correspondía, que a este ritmo terminarían en la calle. Patricia salió de su cuarto atraída por el escándalo y se unió al reclamo sin siquiera mirar la cifra, porque cualquier excusa era buena para descargar la frustración acumulada. Carmen los escuchaba desde su pequeña habitación, sentada en el borde de la cama con las manos entrelazadas, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada palabra que atravesaba las paredes delgadas. Cuando salió al pasillo intentando calmar los ánimos, las miradas que recibió la detuvieron en seco. Marcos la señaló con el dedo, acusándola de tener la luz encendida todo el día en su cuarto, de usar la estufa eléctrica que le habían prestado, de desperdiciar recursos que la familia no tenía. Carmen intentó explicar que apenas encendía el foco cuando no podía ver, que la estufa solo la usaba 1 hora por las noches cuando el frío era insoportable, pero sus palabras fueron interrumpidas antes de que pudiera terminar cualquier frase. Patricia se sumó a los reclamos, enumerando todos los gastos que su madre supuestamente generaba: la comida, el agua, el espacio, las medicinas que necesitaba cada vez con más frecuencia. La lista sonaba interminable, como si cada respiro de Carmen tuviera un costo que ella debía justificar. La discusión escaló con una rapidez que dejó a Carmen sin capacidad de reacción. Ya no se trataba solo de la factura de electricidad, sino de todo, de años de resentimiento que finalmente encontraban una salida. Marcos habló de sacrificios que él había hecho, de oportunidades que había perdido por tener que mantener a una madre que no aportaba nada. Patricia recordó su infancia de carencias, culpando a Carmen por no haber sido capaz de darles más, por no haber encontrado un padre que los sacara de la pobreza, por haberlos condenado a una vida que nunca habían pedido. Cada acusación era más injusta que la anterior, pero Carmen no se defendía. No podía defenderse. Solo permanecía de pie en el pasillo con los ojos fijos en el suelo, mientras sus hijos vaciaban sobre ella décadas de rencor acumulado. La palabra llegó como un golpe físico, pronunciada por Marcos con una frialdad que le heló la sangre. «Inútil», dijo mirándola directamente a los ojos por primera vez en meses. «Eres completamente inútil. Ya no sirves para nada excepto para estorbar y gastar». Carmen sintió que las rodillas le fallaban, que el suelo se inclinaba bajo sus pies, que algo dentro de ella que había resistido durante años finalmente se quebraba. Buscó en el rostro de Patricia alguna señal de desacuerdo, algún gesto que contradijera las palabras de su hermano, pero solo encontró una expresión de asentimiento, de aprobación silenciosa que era quizás más dolorosa que el insulto mismo. Sus propios hijos, la carne de su carne, estaban de acuerdo en que ella no valía nada. Lo que siguió pareció desarrollarse en cámara lenta, como una pesadilla de la que Carmen no podía despertar. Marcos caminó hacia su cuarto y comenzó a sacar sus cosas, la poca ropa que tenía, las fotografías viejas, el rosario que había pertenecido a su madre. Las arrojó sobre la cama sin cuidado, ordenándole que las empacara, que se fuera, que buscara otro lugar donde ser una carga. Carmen lo miró sin comprender, sin poder creer que esto estuviera sucediendo realmente, preguntándole a dónde se suponía que iría, quién la recibiría, cómo sobreviviría sola en pleno invierno. Las respuestas que recibió fueron encogimientos de hombros y miradas de fastidio, como si su supervivencia fuera un problema que ya no les concernía, un detalle menor que ella debía resolver por su cuenta. Patricia le lanzó una manta vieja y una bolsa de plástico donde Carmen fue metiendo sus pertenencias con manos que temblaban incontrolablemente. Las lágrimas caían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas, pero no emitía ningún sonido, no suplicaba,
no imploraba que reconsideraran. Algo en ella se negaba a darles esa satisfacción, a mostrar la magnitud del dolor que le estaban causando. Empacó en silencio, con movimientos mecánicos, mientras sus hijos la observaban desde el pasillo como quien supervisa la salida de un inquilino moroso. Cuando terminó, la bolsa pesaba menos de lo que debería pesar una vida entera, y Carmen se dio cuenta de que todo lo que había acumulado en 78 años cabía en una bolsa de plástico negro. La puerta se cerró a sus espaldas con un sonido que resonó en el silencio de la noche invernal. Carmen quedó de pie en el pequeño patio delantero, sosteniendo su bolsa y su manta, mirando la casa donde había vivido los últimos 15 años, como si la viera por primera vez. Las luces se encendieron en el interior. La calefacción que ella supuestamente había abusado comenzó a funcionar, y la silueta de sus hijos se movió detrás de las cortinas sin volver a mirar hacia afuera. El frío de enero mordía cada centímetro de piel expuesta, pero Carmen no se movió durante varios minutos, paralizada por la imposibilidad de procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, cuando el entumecimiento de los pies la obligó a reaccionar, comenzó a caminar hacia la calle sin saber a dónde iba, arrastrando los pasos sobre la escarcha que cubría el suelo como un manto de cristales rotos. La primera noche fue la más larga que Carmen había vivido en sus 78 años de existencia. Caminó sin rumbo por calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían territorio hostil, buscando algún lugar donde protegerse del viento que cortaba como cuchillos de hielo. Las casas del barrio estaban cerradas, con las luces apagadas y las familias reunidas en el calor de sus hogares, y Carmen no se atrevió a tocar ninguna puerta porque la vergüenza de haber sido expulsada por sus propios hijos pesaba más que el frío. Encontró finalmente un portal abandonado donde el techo ofrecía algo de protección. Se envolvió en la manta raída y se acurrucó contra la pared, intentando conservar el poco calor que le quedaba en el cuerpo. No durmió. No podía dormir. Solo esperó a que la noche terminara, mientras el frío le entumecía los dedos de los pies y las manos. El amanecer la encontró tiritando tan violentamente que los dientes le castañeaban sin control. Se levantó con una dificultad que la asustó, sintiendo las articulaciones rígidas y los músculos que se negaban a responder. La temperatura había descendido durante la noche hasta varios grados bajo cero, y Carmen sabía, con la certeza de quien conoce los límites de su propio cuerpo, que otra noche así podría matarla. Caminó hacia el centro del barrio buscando algún lugar donde calentarse, alguna tienda que ya hubiera abierto, algún alma caritativa que le ofreciera un café caliente, pero las calles estaban desiertas en aquella hora temprana, y las pocas personas que se cruzaron con ella apartaron la mirada como si la pobreza fuera contagiosa. La tienda de don Ramiro fue el primer lugar que encontró abierto, y Carmen se detuvo junto a la entrada sin atreverse a entrar. El dueño la conocía de años, le había fiado muchas veces cuando el dinero no alcanzaba, pero ella no había venido a comprar sino a suplicar un momento de calor, y esa diferencia la paralizaba. Finalmente, don Ramiro la vio parada afuera con la bolsa de plástico en la mano y la manta sobre los hombros, y algo en su expresión debió revelar la magnitud de su desgracia, porque el hombre salió y la invitó a entrar sin hacer preguntas. Le sirvió un café caliente que Carmen sostuvo entre las manos como si fuera un tesoro, bebiendo a pequeños sorbos mientras el calor se extendía por su cuerpo entumecido. No pudo contarle lo que había pasado, no encontró las palabras, pero el silencio fue suficiente para que él entendiera que algo terrible había ocurrido. Don Ramiro le permitió quedarse en la tienda hasta el mediodía, sentada en un rincón donde no estorbara a los clientes, pero cuando llegó la hora de cerrar para el almuerzo, tuvo que pedirle que se fuera. Carmen asintió sin reproche,
agradeciendo con palabras que sonaron huecas incluso para ella misma, y volvió a salir al frío que la esperaba con paciencia. Caminó hacia la plaza del barrio donde algunos ancianos solían reunirse a tomar el sol, pero ese día no había sol, solo un cielo gris que prometía más frío y quizás nieve. Se sentó en una banca con la manta apretada alrededor del cuerpo, mirando pasar las horas mientras la temperatura descendía de nuevo y la luz del día comenzaba a menguar. Nadie se detuvo a preguntarle si necesitaba ayuda. Nadie pareció notar que aquella anciana en la banca no tenía a dónde ir. La segunda noche buscó refugio en el atrio de la iglesia del barrio, un espacio techado donde al menos no caería la escarcha directamente sobre ella. El padre Miguel había cerrado las puertas del templo hacía horas, y Carmen no se atrevió a tocar el timbre de la casa parroquial para pedir asilo. Se acomodó en un rincón detrás de una columna, tratando de hacerse invisible para los pocos transeúntes que pasaban, y cerró los ojos aunque sabía que el sueño no vendría. El frío de esa noche fue peor que el de la anterior. Un frío que parecía tener intención, que buscaba los huesos debajo de la carne y se instalaba ahí con una persistencia maligna. Carmen rezó el rosario completo 3 veces, no por devoción, sino por tener algo que hacer. Algo en que concentrarse que no fuera el dolor de sus extremidades congelándose lentamente. Si estás escuchando esta historia y alguna vez te has sentido abandonada por quienes deberían protegerte, si alguna vez has conocido el frío del rechazo de quienes más amas, te invito a dejar un comentario compartiendo tu experiencia. Porque lo que Carmen estaba viviendo no era solo una historia de otro tiempo o de otro lugar. Era el reflejo de una realidad que existe en miles de hogares donde los ancianos son vistos como cargas, donde el amor filial se ha convertido en obligación resentida, donde quienes dieron todo reciben nada a cambio. Pero esta historia aún no ha terminado, y lo que vendría después cambiaría todo para siempre. El hambre llegó al tercer día con una ferocidad que Carmen no había conocido ni siquiera en los tiempos más difíciles de su vida. Su último alimento había sido el café que don Ramiro le regaló, y desde entonces su estómago se había convertido en un vacío que dolía con cada respiración. Encontró unas frutas magulladas detrás de un puesto del mercado y las comió sin importarle las manchas de podredumbre, agradeciendo cada bocado como si fuera un banquete. La vergüenza de comer basura era menor que el dolor del hambre, y Carmen descubrió con horror que la dignidad tiene límites que el cuerpo impone sin consultar. Esa noche vomitó todo lo que había comido, y el frío combinado con el estómago vacío la dejó tan débil que tuvo que arrastrarse hasta un rincón donde esperara que la náusea pasara. Los vecinos del barrio comenzaron a murmurar sobre la anciana que dormía en el atrio de la iglesia. Algunos la reconocieron como la madre de Marcos y Patricia, y las preguntas comenzaron a circular. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba en la calle? ¿Dónde estaban sus hijos? Pero nadie se acercó a preguntarle directamente, nadie le ofreció su casa ni un plato de comida caliente. La veían pasar arrastrando los pies por las calles y bajaban la mirada, incómodos con su presencia pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Carmen sentía esas miradas como pequeñas agujas que se clavaban en su piel, recordándole constantemente que su desgracia era visible, que su humillación era pública, que todos sabían que sus propios hijos la habían echado como a un perro. El cuerpo de Carmen comenzó a mostrar señales alarmantes después de una semana a la intemperie. La tos que había comenzado como una molestia menor se convirtió en algo que le sacudía el pecho entero y que dejaba un sabor metálico en la boca. Los dedos de los pies habían perdido la sensibilidad y presentaban un color azulado que no desaparecía ni siquiera cuando lograba calentarse brevemente junto a alguna fogata callejera. Las articulaciones le dolían con una intensidad que hacía cada movimiento una tortura. Y levantarse por las mañanas
Requería un esfuerzo de voluntad que cada día era más difícil de reunir. Carmen sabía que su cuerpo estaba cediendo, que el frío y el hambre estaban ganando una batalla que ella no podía pelear sola. Una tarde, mientras buscaba un lugar donde protegerse de una lluvia helada que había comenzado a caer, Carmen se cruzó con Lupita, la niña de la casa contigua que solía conversar con ella a través de la cerca. La pequeña la miró con ojos enormes de sorpresa y horror, sin entender qué hacía doña Carmen en la calle con una bolsa de plástico y una manta empapada. Carmen intentó sonreír para tranquilizarla, pero la sonrisa salió como una mueca dolorosa que solo aumentó la preocupación de la niña. Lupita corrió hacia su casa gritando que la abuelita de al lado estaba en la calle, que alguien tenía que ayudarla, pero Carmen no esperó a ver qué pasaba. Se alejó arrastrando los pies, avergonzada de que una niña la hubiera visto así, humillada hasta el último rincón de su ser por la crueldad de sus propios hijos. La noche más fría llegó exactamente 10 días después de su expulsión. Los noticieros habían advertido sobre temperaturas récord, sobre la necesidad de proteger a personas vulnerables, sobre refugios habilitados en el centro de la ciudad que quedaba demasiado lejos para que Carmen pudiera llegar caminando. Se refugió contra la pared de la iglesia, en el único rincón donde el viento no la golpeaba directamente, y se envolvió en la manta que ya estaba demasiado húmeda para ofrecer verdadero calor. Mientras la temperatura descendía y el mundo se cubría de escarcha, Carmen cerró los ojos y pensó en sus hijos, no con rencor, sino con una tristeza infinita por lo que se habían convertido. Se preguntó si alguna vez pensaban en ella, si la imaginaban en la calle, si les importaba siquiera si estaba viva o muerta. El frío fue adormeciendo su cuerpo poco a poco, y en algún momento de esa noche interminable, Carmen dejó de temblar. El silencio de esa noche fue diferente a todos los silencios que Carmen había conocido. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más vasto, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración para dejarla sola con sus pensamientos. El frío había dejado de doler en algún momento, reemplazado por un entumecimiento que se extendía desde los pies hacia arriba como una marea lenta. Y Carmen reconoció en esa sensación algo que había escuchado describir a los ancianos del pueblo donde creció: el cuerpo rindiéndose, dejando de luchar, preparándose para lo que vendría. No sintió miedo. Después de todo lo que había vivido, la muerte parecía menos aterradora que otro amanecer en la calle, otra jornada de hambre y vergüenza, otra noche de frío sin nadie que se preocupara por ella. Pensó en su vida como quien hojea un álbum de fotografías viejas, deteniéndose en los momentos que brillaban entre los recuerdos grises. Vio a sus hijos pequeños corriendo por el patio de tierra de la primera casa que tuvieron, escuchó sus risas mezclándose con el sonido del viento. Sintió el peso tibio de sus cuerpos dormidos cuando los cargaba hasta la cama después de un día largo. Recordó las noches de desvelo cuando enfermaban, el terror de no tener dinero para el médico, la alegría inmensa cuando la fiebre cedía y volvían a sonreír. Había sido feliz entonces, a pesar de la pobreza, a pesar del cansancio, a pesar de la ausencia de un esposo que la ayudara. Había sido feliz porque sus hijos la necesitaban, porque tenía un propósito, porque el amor que sentía por ellos llenaba todos los espacios vacíos de su vida. ¿En qué momento todo había cambiado? Carmen buscó en su memoria el instante preciso en que el amor de sus hijos se había transformado en otra cosa, pero no pudo encontrarlo. Quizás no había existido un momento. Quizás había sido un proceso gradual, como el desgaste de una piedra bajo el agua, tan lento que solo se nota cuando ya es demasiado tarde. Quizás ella había fallado de alguna manera que no lograba identificar. Quizás había dado demasiado o demasiado poco. Quizás había cometido errores que sus hijos no podían perdonar. Pero por más que buscaba,
No encontraba la falta que justificara este castigo, la culpa que mereciera ser abandonada a morir de frío por las mismas personas a quienes había dado la vida. Las lágrimas que cayeron por sus mejillas se congelaron casi de inmediato, formando pequeños cristales que brillaban bajo la luz tenue de un farol lejano. Carmen no intentó secarlas porque hacerlo habría requerido mover las manos que ya no respondían a sus órdenes. Así que las dejó caer libremente, cada una llevándose un fragmento del dolor que había acumulado durante años. Lloró por los hijos que había perdido sin que murieran, por el amor que había dado sin recibir nada a cambio, por la vejez que imaginó rodeada de nietos y que en cambio la encontraba sola en la calle como un animal abandonado. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas, y entonces se quedó quieta, vacía, esperando lo que viniera con la paciencia de quien ya no tiene nada que perder. En algún momento de esa noche, Carmen habló en voz alta, aunque no había nadie que pudiera escucharla. Le habló a su madre muerta hacía décadas, pidiéndole perdón por no haber sabido criar mejor a sus hijos. Le habló a su esposo, preguntándole si las cosas habrían sido diferentes si él hubiera vivido. Le habló a Dios, no para reclamarle, sino para decirle que aceptaba lo que viniera, que estaba cansada de luchar, que si esta era su voluntad, ella no se resistiría. Las palabras salieron de su boca como nubes de vapor que se desvanecían en el aire helado, pequeñas ofrendas de voz que nadie recibió, pero que necesitaba pronunciar. Hablar la hacía sentir menos sola, aunque supiera que estaba completamente sola, que nadie vendría a rescatarla, que esta podría ser su última noche sobre la tierra. El amanecer la sorprendió todavía viva, aunque apenas. Cuando los primeros rayos de luz grisácea comenzaron a iluminar el atrio de la iglesia, Carmen abrió los ojos con un esfuerzo que le pareció sobrehumano y descubrió que seguía respirando. Su cuerpo estaba tan rígido que el mínimo movimiento provocaba un dolor agudo, pero estaba vivo, inexplicablemente vivo después de una noche que debería haberla matado. No supo si sentir alivio o decepción. Lo que sí supo, con una claridad que atravesó el entumecimiento de su mente, fue que algo había cambiado durante esas horas de rendición silenciosa. Había tocado el fondo, había aceptado la muerte, y al encontrarse todavía del lado de los vivos, sintió que se le había concedido algo que no había pedido, otra oportunidad, aunque no supiera para qué. La encontraron cuando el sol comenzaba a elevarse sobre los techos del barrio, tiñendo el cielo de un rosa pálido que contrastaba cruelmente con la escena. Doña Esperanza, la vecina que vivía frente a la casa de los hijos de Carmen, había salido temprano a barrer su acera y algo la impulsó a caminar hasta la iglesia. Un presentimiento que no podía explicar, pero que le oprimía el pecho desde la noche anterior. Cuando vio el bulto acurrucado contra la pared, cubierto por una manta que más parecía un trapo congelado, supo inmediatamente de quién se trataba. Corrió hacia Carmen gritando su nombre, tocándole el rostro helado, buscando señales de vida en un cuerpo que parecía haberse convertido en piedra. El pulso estaba ahí, débil pero presente, y doña Esperanza agradeció a todos los santos mientras corría a buscar ayuda. La noticia se esparció por el barrio con la velocidad de un incendio. En cuestión de minutos, varios vecinos se habían reunido alrededor de Carmen, trayendo mantas, agua caliente, todo lo que podían ofrecer para ayudar a la anciana que yacía semiconsciente en el atrio de la iglesia. Alguien llamó a una ambulancia, alguien más fue a tocar la puerta de la casa parroquial y el padre Miguel apareció todavía en pijama, con los ojos desorbitados de horror al ver a una de sus feligresas en semejante estado. Carmen fue envuelta en mantas. Le frotaron las manos y los pies intentando restaurar la circulación. Le hablaron con voces suaves que ella escuchaba como si llegaran desde muy lejos. Por primera vez en casi 2 semanas, alguien la estaba tocando con ternura. Alguien se preocupaba por ella, y esa sensación fue más reconfortante que cualquier manta.
Mientras esperaban la ambulancia, las preguntas comenzaron a surgir con una urgencia que ya no podía ser ignorada. ¿Cómo había llegado Carmen a esta situación? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Por qué una anciana de casi 80 años había pasado noches enteras en la calle en pleno invierno? Doña Esperanza, que había contenido su indignación durante días por no querer entrometerse, finalmente habló. Contó lo que había visto desde su ventana la noche de la expulsión, cómo habían sacado a Carmen con una bolsa de plástico, cómo le habían cerrado la puerta sin mirar atrás. Su testimonio fue confirmado por otros vecinos que habían presenciado fragmentos de la escena. Y poco a poco, la verdad completa comenzó a emerger, dibujando un cuadro de crueldad que nadie podía ignorar. La ambulancia llegó y se llevó a Carmen al hospital más cercano, donde los médicos diagnosticaron hipotermia severa, principio de neumonía y desnutrición. Su estado era grave pero estable, y los profesionales que la atendieron no pudieron ocultar su indignación al escuchar las circunstancias que la habían llevado hasta ahí. Una trabajadora social fue asignada al caso de inmediato, y las preguntas que hizo dejaron claro que lo sucedido no quedaría sin consecuencias. Carmen, desde su cama de hospital, apenas podía hablar, pero las pocas palabras que pronunció fueron suficientes para confirmar lo que todos sospechaban. Sus propios hijos la habían echado a la calle en pleno invierno, llamándola inútil, negándole el derecho más básico de todo ser humano a tener un techo sobre su cabeza. Lo que ninguno de los hijos sabía, lo que Carmen nunca les había contado porque no quería que la quisieran por obligación, comenzó a salir a la luz en los días siguientes. La trabajadora social, investigando el caso, descubrió documentos que revelaban una verdad que cambiaba todo. La casa donde vivían Marcos y Patricia, esa casa de bloques sin revocar donde habían expulsado a su madre, no les pertenecía a ellos. Había sido comprada décadas atrás con los ahorros de toda una vida de trabajo de Carmen, quien había puesto el título a nombre de sus hijos para evitar complicaciones legales cuando ella muriera. Pero Carmen no había muerto, y la propiedad legal seguía siendo un asunto más complejo de lo que sus hijos imaginaban. La anciana que habían llamado inútil era, en realidad, la dueña legítima del techo bajo el cual ellos dormían calientes. Pero eso no era todo. Entre los papeles que Carmen guardaba en su bolsa de plástico, arrugados y manchados por la humedad de aquellas noches terribles, había algo más. Eran documentos de una cuenta de ahorro que ella había mantenido en secreto durante años, alimentándola con pequeñas cantidades de su pensión que sacrificaba de su propia alimentación, de su propia comodidad, de sus propias necesidades. El dinero estaba destinado a sus hijos, por supuesto. Una herencia modesta pero significativa que había planeado dejarles cuando muriera. La ironía era cruel y perfecta. Mientras Marcos y Patricia se quejaban de lo que costaba mantenerla, mientras la llamaban carga y la echaban al frío para ahorrar unos pesos en electricidad, su madre estaba guardando cada centavo que podía para asegurarles un futuro mejor. La verdad que habían ignorado tan cómodamente estaba a punto de golpearlos con toda su fuerza. Carmen pasó 3 semanas en el hospital, luchando contra la neumonía que se había instalado en sus pulmones y recuperando lentamente las fuerzas que el frío y el hambre le habían robado. Las enfermeras la trataban con una dulzura que la hacía llorar, no de tristeza sino de asombro ante la bondad de extraños que la cuidaban mejor de lo que sus propios hijos lo habían hecho en años. La trabajadora social la visitaba regularmente, informándole sobre los avances del caso y asegurándole que no volvería a dormir en la calle nunca más. Por primera vez desde aquella noche terrible, Carmen comenzó a creer que quizás su historia no terminaría en tragedia, que quizás había algo más esperándola al otro lado de esta pesadilla. La noticia de lo sucedido había trascendido los límites del barrio y llegado a los medios de comunicación locales. Un periodista joven,
conmovido por la historia de la anciana abandonada en pleno invierno, había escrito un artículo que se volvió viral en las redes sociales. Miles de personas comentaban indignadas, compartían la historia, exigían justicia para Carmen y castigo para los hijos desnaturalizados. El hospital comenzó a recibir donaciones de ropa, alimentos y dinero destinados a la anciana. Y una abogada de una organización de derechos de los adultos mayores se ofreció a representarla gratuitamente en cualquier acción legal que quisiera emprender. Carmen, que había pasado semanas sintiéndose invisible y sin valor, descubrió que había miles de personas que se preocupaban por ella sin siquiera conocerla. Cuando finalmente recibió el alta médica, Carmen no tuvo que preguntarse a dónde iría. Doña Esperanza, la vecina que la había encontrado aquella mañana, le había ofrecido una habitación en su casa con una generosidad que no admitía rechazos. Era un cuarto pequeño pero caliente, con una cama cómoda y una ventana que daba a un jardín donde los pájaros cantaban por las mañanas. Carmen lloró al ver las sábanas limpias, las mantas gruesas, el florero con flores frescas que alguien había puesto sobre la mesita de noche. Era más de lo que había tenido en años, más de lo que se había atrevido a esperar, y la gratitud que sentía era tan inmensa que no encontraba palabras para expresarla. Los días en casa de doña Esperanza fueron de recuperación lenta y silenciosa. Carmen dormía largas horas, comía las sopas nutritivas que su anfitriona preparaba con esmero, y poco a poco sentía cómo la vida regresaba a su cuerpo maltratado. Las vecinas del barrio comenzaron a visitarla, trayendo pequeños regalos y palabras de aliento, sentándose junto a su cama para hacerle compañía y contarle los chismes del vecindario. Muchas le pedían perdón por no haber actuado antes, por haber visto su sufrimiento sin hacer nada, y Carmen las perdonaba con una facilidad que la sorprendía. No tenía espacio en su corazón para el rencor, no cuando había tanta bondad rodeándola por primera vez en tanto tiempo. La abogada de la Organización de Adultos Mayores trabajó incansablemente en el caso de Carmen. Los documentos que probaban su propiedad de la casa fueron autenticados y presentados ante las autoridades correspondientes, iniciando un proceso legal que Marcos y Patricia no habían anticipado. Además, la trabajadora social había documentado exhaustivamente las condiciones de abandono y maltrato, y el fiscal del distrito había decidido abrir una investigación por el delito de abandono de persona en situación de vulnerabilidad. Los hijos que habían expulsado a su madre creyendo que no habría consecuencias, descubrieron que la ley tenía algo que decir sobre cómo se trata a los ancianos, y que sus acciones no quedarían impunes. La cuenta de ahorros que Carmen había mantenido en secreto fue otro golpe para quienes la habían despreciado. El dinero, aunque modesto, representaba años de sacrificio silencioso, de comidas saltadas, de pequeños lujos negados para poder guardar algo para sus hijos. Cuando la verdad salió a la luz, muchos vecinos que conocían la historia comentaron la ironía amarga de la situación. Los mismos hijos que se quejaban del costo de mantener a su madre habían estado, sin saberlo, recibiendo mucho menos de lo que ella estaba dispuesta a darles. Carmen decidió, tras consultar con su abogada, que ese dinero no iría ya a Marcos y Patricia. Lo donaría a un albergue para ancianos en situación de calle, para que otros como ella tuvieran una oportunidad de sobrevivir al frío que casi la había matado. Los meses siguientes trajeron cambios que Carmen nunca habría imaginado. La Organización de Adultos Mayores la invitó a compartir su historia en eventos públicos, y ella aceptó con una valentía que la sorprendió a sí misma. Habló ante auditorios llenos de personas sobre el maltrato hacia los ancianos, sobre la importancia de denunciar el abandono familiar, sobre la necesidad de cuidar a quienes nos cuidaron cuando éramos vulnerables,
Su voz, que durante años había sido silenciada en su propia casa, ahora llegaba a cientos de personas que la escuchaban con lágrimas en los ojos. Carmen descubrió que su sufrimiento podía tener un propósito, que su historia podía ayudar a otros, y esa revelación le dio una razón para vivir que no había tenido en mucho tiempo. Lupita, la niña que solía conversar con ella a través de la cerca, comenzó a visitarla regularmente en su nuevo hogar. La pequeña llegaba después de la escuela con cuadernos llenos de dibujos que hacía especialmente para doña Carmen, y juntas pasaban las tardes conversando sobre todo y nada, construyendo una relación que llenaba espacios vacíos en ambas. Carmen le enseñaba recetas que había aprendido de su propia madre. Le contaba historias de su infancia en el pueblo. Le transmitía una sabiduría que sus propios hijos nunca habían querido recibir. En Lupita encontró algo parecido a la nieta que nunca tuvo. Y en Carmen, Lupita encontró la abuela que siempre había deseado. El primer aniversario de aquella noche terrible encontró a Carmen en un lugar completamente diferente al que había imaginado un año antes. Vivía todavía con doña Esperanza, que se había convertido en su mejor amiga y su familia elegida. Participaba activamente en un grupo de adultos mayores que se reunía semanalmente en el centro comunitario, tejiendo, conversando, riéndose de las pequeñas cosas de la vida. Tenía visitas regulares de vecinas que antes la ignoraban y que ahora competían por su atención, invitándola a comer, llevándola a misa, asegurándose de que nunca más volviera a sentirse sola. La anciana, que había sido declarada inútil, descubrió que todavía tenía mucho que ofrecer al mundo, y que el valor de una persona no disminuye con la edad, sino que se transforma en algo diferente y quizás más profundo. Su salud mejoró de maneras que los médicos calificaron de notables. La neumonía desapareció sin dejar secuelas permanentes. La desnutrición fue revertida con una alimentación adecuada, y aunque sus articulaciones seguían protestando en los días fríos, Carmen caminaba ahora con una energía que no había tenido en años. Parte de la mejoría era física, producto de los cuidados recibidos, pero parte era algo más difícil de explicar. Una voluntad de vivir que había renacido de las cenizas de aquella noche en que estuvo dispuesta a morir. Carmen había descubierto que el amor no termina cuando los hijos dejan de darlo, que la familia no es solo la sangre, y que siempre hay personas dispuestas a ver el valor que otros ignoran. Esa revelación la había sanado de maneras que ninguna medicina podría replicar. La caída de Marcos y Patricia comenzó el mismo día en que la historia de Carmen apareció en los medios de comunicación. Los vecinos que antes los saludaban con cordialidad ahora cruzaban la calle para evitarlos, y los murmullos que antes se limitaban a las conversaciones privadas se convirtieron en acusaciones abiertas que los seguían a donde fueran. En la tienda de don Ramiro, donde habían comprado durante años, se les informó secamente que ya no se les fiaría ni un centavo, y que preferían perder su clientela antes que seguir tratando con personas capaces de abandonar a su propia madre. El trabajo de Marcos como chofer se volvió insostenible cuando sus compañeros se negaron a compartir rutas con él, y Patricia perdió a las familias que le daban empleo de limpieza una tras otra, todas citando razones vagas que ambos sabían que significaban lo mismo. Nadie quería tener cerca a los hijos que habían echado a su madre al frío. El proceso legal avanzó con una velocidad que los tomó por sorpresa. La investigación por abandono de persona resultó en cargos formales contra ambos hermanos, y aunque evitaron la cárcel gracias a un acuerdo con el fiscal, fueron sentenciados a servicios comunitarios en un albergue para personas mayores, en situación de calle. La ironía del castigo no escapó a nadie. Tendrían que cuidar a ancianos abandonados, mirando cada día la cara de personas que podrían haber sido su madre si los vecinos no la hubieran encontrado a tiempo.
Pero la sentencia más dura vino del proceso civil sobre la propiedad de la casa. Los documentos que Carmen había guardado durante años demostraban irrefutablemente que ella era la dueña legítima, y el juez ordenó que Marcos y Patricia tenían 90 días para abandonar la vivienda o enfrentar un desalojo forzoso. La noticia de que perderían la casa cayó sobre los hermanos como un balde de agua helada, tan fría como la que habían obligado a su madre a soportar durante aquellas noches de invierno. Intentaron apelar, argumentaron que habían vivido allí durante años, que habían pagado los servicios y las reparaciones, pero nada de eso importaba ante la realidad legal de que la propiedad nunca había sido suya. Buscaron abogados que los ayudaran, pero ninguno quiso tomar un caso tan públicamente condenado, y los pocos que aceptaron reunirse con ellos les dijeron lo mismo. No tenían defensa posible. La casa que habían creído suya, el techo bajo el cual habían dormido calientes mientras su madre agonizaba en la calle, les sería arrebatada con la misma frialdad con que ellos habían arrebatado el suyo a Carmen. El dinero de la cuenta de ahorros fue otro golpe que no vieron venir. Cuando supieron que su madre había estado guardando una herencia para ellos durante años, una herencia que ahora donaría a otros, la culpa que habían intentado ignorar se volvió imposible de evadir. Marcos pasaba las noches en vela, atormentado por imágenes de su madre acurrucada contra la pared de la iglesia mientras él dormía caliente a pocas cuadras de distancia. Patricia desarrolló una depresión que la dejó incapaz de levantarse de la cama, paralizada por la vergüenza de haberse convertido en alguien que despreciaba a la mujer que le había dado la vida. Intentaron contactar a Carmen, escribirle cartas, pedir verla, pero ella se negó a recibirlos. No por venganza, les hizo saber a través de su abogada, sino porque no tenía nada que decirles y no quería escuchar nada de lo que pudieran ofrecerle. El día que abandonaron la casa, Marcos y Patricia cargaron sus pertenencias en bolsas de plástico negro, las mismas bolsas que habían usado para empacar las cosas de su madre aquella noche de enero. Ningún vecino salió a despedirlos, ningún amigo ofreció ayuda con la mudanza, ningún familiar lejano apareció para brindar consuelo. Se fueron en silencio, arrastrando los pies por las mismas calles que su madre había recorrido buscando refugio, sintiendo quizás por primera vez el peso de la soledad que le habían impuesto. No sabían a dónde irían. No tenían ahorros suficientes para alquilar algo decente. Y el futuro que se extendía ante ellos era tan incierto como lo había sido el de Carmen aquella noche en que la echaron. La vida, con su justicia lenta pero inexorable, les estaba devolviendo exactamente lo que habían sembrado. La verdadera revelación no llegó en un tribunal ni en un acto público, sino en una tarde tranquila de primavera cuando Carmen caminaba por el parque del barrio tomada del brazo de doña Esperanza. El sol brillaba con una calidez que parecía una disculpa del universo por aquel invierno terrible, y los niños jugaban en los columpios mientras sus madres conversaban en los bancos cercanos. Carmen se detuvo un momento a observar la escena, respirando el aire que olía a flores recién abiertas, sintiendo en su piel el calor que había creído perdido para siempre. Fue entonces cuando comprendió, con una claridad que la atravesó como un rayo de luz, que había sobrevivido no solo al frío de aquellas noches, sino a algo mucho más profundo. Había sobrevivido al intento de sus propios hijos de borrarla del mundo, de reducirla a nada, de negarle el derecho a existir. La justicia que Carmen había recibido no era la que habría imaginado si alguien le hubiera preguntado años atrás. No había venganza en su corazón. No sentía satisfacción al saber que sus hijos habían perdido la casa y el respeto de todos. Lo que sentía era algo más complejo y más sereno, la certeza de que su valor como persona no dependía de lo que ellos pensaran de ella, de que los años de sacrificio que había dedicado a criarlos no se borraban porque ellos eligieran olvidarlos,
de que su vida tenía significado más allá del rol de madre que había ocupado durante décadas. Había descubierto que podía ser querida sin dar nada a cambio, que podía recibir cuidados sin sentirse una carga, que existían personas en el mundo capaces de ver en una anciana pobre y abandonada algo que merecía ser protegido. El contraste entre su pasado y su presente era tan marcado que a veces le costaba creer que fuera la misma persona. La mujer que se había acurrucado contra la pared de la iglesia esperando morir, ahora tenía una casa caliente donde dormir, amigos que la visitaban regularmente, una pequeña fama como defensora de los derechos de los ancianos que la hacía sentir útil de una manera que nunca había experimentado. La mujer que sus hijos habían llamado inútil, ahora daba charlas en escuelas y centros comunitarios, enseñando a los jóvenes la importancia de respetar a sus mayores, recordándoles que un día ellos también serían viejos y que el mundo que construyeran ahora sería el mundo que los recibiría entonces. Su voz, que había sido silenciada durante años, ahora tenía el poder de cambiar vidas, y eso era más de lo que jamás se habría atrevido a soñar. Una tarde, mientras ordenaba los papeles que guardaba en su nueva habitación, Carmen encontró una fotografía vieja que había sobrevivido a todas las pérdidas. Era una imagen de ella misma décadas atrás, sosteniendo a Marcos y Patricia cuando eran bebés, con una sonrisa de felicidad absoluta que iluminaba su rostro joven. Miró la fotografía durante largo rato, recordando el amor incondicional que había sentido en aquel momento. La certeza de que haría cualquier cosa por proteger a esas criaturas que dependían completamente de ella. Las lágrimas cayeron sobre el papel gastado, pero no eran lágrimas de amargura, sino de despedida. Carmen comprendió que debía soltar a los hijos que habían elegido dejar de serlo, que debía perdonarlos no por ellos, sino por ella misma, que debía cerrar ese capítulo de su vida para poder vivir plenamente los que todavía le quedaban. Guardó la fotografía en un cajón, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y salió a la sala donde doña Esperanza la esperaba con el té servido y una sonrisa que valía más que cualquier herencia. 3 años después de aquella noche en que la encontraron acurrucada contra la pared de la iglesia, Carmen celebró sus 81 años rodeada de personas que la amaban genuinamente. Doña Esperanza había organizado una pequeña fiesta en el jardín de su casa, con guirnaldas de colores que Lupita había colgado personalmente y un pastel que las vecinas habían horneado entre todas. Había risas y música, abrazos y regalos modestos envueltos con cariño, y Carmen miraba la escena con ojos que brillaban no de lágrimas, sino de una felicidad que había creído inalcanzable. La anciana que sus hijos habían declarado inútil estaba sentada en el lugar de honor, recibiendo el cariño de una familia que no compartía su sangre, pero que había elegido quererla exactamente como era, con sus arrugas y sus dolores y sus historias del pasado. La casa que legalmente le pertenecía había sido vendida meses atrás, y el dinero de la venta se había destinado a establecer un pequeño fondo para ayudar a ancianos en situación de vulnerabilidad. Carmen no había querido quedarse con nada que le recordara los años de desprecio, nada que llevara la huella de quienes la habían llamado carga, mientras ella sacrificaba todo por ellos. En cambio, había encontrado satisfacción profunda en saber que su sufrimiento se transformaría en ayuda para otros, que ningún anciano del barrio tendría que dormir en la calle mientras hubiera recursos disponibles para protegerlos. El albergue que recibió su donación llevaba ahora su nombre, y cada vez que Carmen pasaba frente a él, sentía que su vida, con todas sus penas, había valido la pena. De sus hijos no había vuelto a saber nada directamente, aunque los rumores del barrio le traían noticias ocasionales. Supo que se habían separado, que cada uno había tomado su propio camino de amargura y dificultades, que ninguno
Había logrado reconstruir la vida que habían tenido antes de que la verdad saliera a la luz. Carmen no sentía alegría ante su desgracia, pero tampoco sentía la necesidad de rescatarlos como habría hecho años atrás. Había aprendido, con el dolor de quien aprende las lecciones más difíciles, que el amor de madre tiene límites que los propios hijos establecen, y que intentar salvar a quienes no quieren ser salvados era una forma de destruirse a sí misma. Los había perdonado en su corazón, pero el perdón no significaba olvido, y la puerta que ellos habían cerrado aquella noche de invierno permanecería cerrada para siempre. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido junto a Carmen el frío del abandono y también el calor de la redención, te invito a suscribirte a este canal y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Porque historias como esta nos recuerdan que el valor de una persona no disminuye con la edad, que los vínculos de sangre no garantizan el amor y que siempre existen almas bondadosas dispuestas a ver lo que otros ignoran. Carmen no buscó venganza contra quienes la hirieron, no gastó sus últimos años en amargura ni en reclamos. En cambio, eligió convertir su dolor en propósito, su soledad en solidaridad, su historia de abandono en un mensaje de esperanza para otros que atraviesan la misma oscuridad. Y mientras soplaba las velas de su pastel de cumpleaños, rodeada de risas y aplausos, supo con absoluta certeza que había encontrado exactamente el lugar donde siempre mereció estar, no en una casa fría donde la llamaban inútil, sino en un hogar caliente donde su presencia era celebrada como el regalo que siempre fue.